Bueno, mi nombre es Jonathan Viracocha, estudiante de la carrera de Análisis de Sistemas, Plan de Contingencia. Bueno, en este caso yo les voy a hablar sobre el tema informática forense. Bueno, la historia la informática forense comienza en la década de los años 1980, después de que las computadoras personales se conviertan en una opción viable para los consumidores. En 1984 fue creado un programa del FBI. Bueno, aquí les voy a explicar cómo surge lo que es esta historia en la informática forense. Como pueden ver aquí en este esquema, en este dibujo, eh, ha existido millones de usuarios desde que comienza hasta los tiempos de ahora, que estamos en el año 2020. Por ejemplo, se crearon los mainframes, los microcomputadoras, computadoras personales, computadoras portátiles, como ven aquí los años, cada uno de los años, cómo ha avanzado la tecnología. Igualmente el Internet móvil. En el año 2010 comienza el Internet móvil y ahora que es año 2020 podríamos hablar sobre quizás relojes inteligentes que nosotros podemos quizás andar cargado en nuestras manos. Imagínense desde el año 80 hasta el año 2020 cómo ha crecido la tecnología. Entonces, desde ahí comienza a haber bastantes consumidores. Por ejemplo, cada persona hoy día, todos tenemos quizás ya un teléfono inteligente. Entonces, desde ahí comienza la informática forense, desde que hay bastantes personas con dispositivos móviles. Bueno, les voy a hablar sobre la informática forense. La informática forense, eh, la informática forense es la ciencia que estudia las evidencias de los delitos. Eh, Así que el forense informático, en este caso la persona que hace y requiere de estas evidencias, tiene un conocimiento técnico y por medio de herramientas especializadas llegar lo que es a las evidencias, con el objetivo de conocer los sistemas informáticos que se usan en esta ciencia. Por ejemplo, sería eh, por medio de componentes tecnológicos, em, buscar evidencias o también exponer soluciones forenses que se evalúa científicamente utilizando eh, examinando en tanto como en el hardware o el software. También se podría decir que en esos casos amplificadamente eh, podría verse el forense informático, eh, verificar específicamente las computadoras, las redes, dispositivos digitales o las información en la nube, eh, desplegando, por ejemplo, evidencias analizadas, por así decirlo. Por ejemplo, sería el uso de manejo de las redes sociales en un dispositivo. Entonces, ahí el forense informático trataría de sacar cualquier evidencia en el caso, por ejemplo, un, un asesinato. Entonces, la víctima quizás se contactó con alguna persona o tuvo unos mensajes, ver con quién se topó, con quién habló últimamente, quién estuvo cerca de ella. Entonces, en un dispositivo móvil podemos encontrar todo ese tipo de información. Entonces, el forense informático trata de ver el dispositivo de la persona para ver y tener evidencias de lo ocurrido, como por ejemplo, como las acabo de mencionar. ¿Dónde se aplica a la informática forense? Bueno, eh, se aplica en los sistemas informáticos para localizar evidencias y que sirvan de pruebas para una causa judicial o una posible negociación extrajudicial. Por ejemplo, suponer que
Como les acabo de mencionar el ejemplo anterior, que asesinan a una persona, entonces de ahí podría tener una, evidencias para hacer un proceso judicial por medio de técnicas. El forense informático verifica de forma directa los softwares y los hardwares de este dispositivo móvil. Bueno, ahí se haría la aplicación de la informática forense. Les voy a hablar sobre las fases de la informática forense. Aquí les menciono las fases de identificación, las fases de validación, preservación, fases de análisis, fases de documentación y presentación de las pruebas. Bueno, en la fase de identificación les puedo mencionar que hay unas etapas en la que es levantamiento de información inicial. Sería aquí también asegurar la escena, los dispositivos que se toman en cuenta para evidencia. Por ejemplo, un dispositivo cerca de la persona de la víctima o de la otra parte también, de la parte sospechosa, podría ser como ejemplo. La fase de validación y preservación. Bueno, en esta fase también hay etapas. Sería por ejemplo, si nosotros el forense informático ya tiene las evidencias, están identificadas de quiénes son esas evidencias o esos datos que corresponden a la víctima o al agresor en este caso, o el presunto persona, el eh, em, presunto sospechoso. Entonces aquí sería la validación, sería unas copias de evidencias de las dos personas o de quienes también estén involucradas en el acto. Ya, una cadena de custodia también se hace aquí en esta fase, por ejemplo, tener eh, copias para garantizar la integridad de la evidencia o de los datos o los rastros de la evidencia que nosotros tengamos. Ya, bueno, aquí en la fase de análisis. En la fase de análisis también existen etapas. Sería la preparación para el análisis, lo que serían las evidencias preparatorias. También reconstrucción del ataque, por ejemplo, cualquier tipo de ocurrencia que haya pasado en ese momento y determinación del ataque. Ya, les hablaré a la siguiente, la fase de documentación y presentación de pruebas. Bueno, en esta última fase sería muy importante y es muy interesante porque nosotros como ya tenemos, un suponer, un análisis forense, como puede hacer yo, cualquier persona técnica, aquí en esta parte, en esta fase tenemos los documentos de custodia de evidencia por medio de formularios, que sería un formulario de identificación de equipos y componentes de las personas quizás sospechosas y víctimas, el formulario de incidencias tipificadas, el formulario de publicación del incidente, formularios de recogida de evidencias y formularios de disco duro. Entonces, como les acabo de mencionar, por ejemplo, en los formularios de recogida de evidencias, todo tipo de evidencias que podrían comprometer a la víctima y al sospechoso de verificar el delito, de dónde proviene, de quién lo hizo, cómo lo hizo, tener ya evidencias comprobatorias. Entonces, por último, después se hace un informe técnico y un informe ejecutivo. Eso serían las fases de la informática forense, explicándole cada una de estas para que tengan un mayor conocimiento. A continuación les voy a dejar un video eh, que es un resumen de informática forense para su mayor conocimiento, si alguna duda tenga. La informática forense es la utilización de técnicas y procedimientos forenses que se utilizan en la investigación criminal. La informática forense se puede agrupar en tres grandes áreas. Informática forense como tal, que es el análisis de ordenadores, portátiles, discos duros externos, pendrive. Después otro gran grupo se refiere al área de telefonía móvil, teléfonos móviles, tablets. Y el último área es una especie de cajón desastre donde
se incluyen todo lo que no entra en las otras dos áreas, como videograbadores, routers o decodificadores de señal de televisión. Se estipula que para que yo pueda hacer la intervención de un dispositivo informático y poder sacar la información, necesito una autorización judicial. Hoy en día, toda persona tiene un teléfono móvil, un ordenador, y todo eso son pruebas que hay que aportar en el procedimiento judicial. Ya sean pruebas para sustentar la investigación que hemos llevado a cabo o pruebas para poder iniciar otras investigaciones nuevas. La informática forense es transversal a cualquier tipo de delito. Podemos analizar dispositivos que hayamos intervenido en un tema de homicidios, en un tema de blanqueo, en un delito de pornografía infantil. Lo que va cambiando constantemente es las herramientas que hay que utilizar para extraer la información. La normativa al final la misma. Lo que sí me va a cambiar es cómo obtener información de ese dispositivo, porque esté cifrado o porque cada vez los proveedores pongan más medidas de seguridad sobre el mismo. Si todos los países trabajamos de forma equivalente o igual, ese material que se ha intervenido se puede aportar directamente en la legislación del país requiriente, porque los procedimientos son los mismos que tenemos en nuestro país. En un homicidio, por ejemplo, tenemos el cadáver, el grupo de investigación hace la entrada de registro, se encuentra el cadáver y hay una serie de efectos informáticos como su ordenador, su teléfono móvil, que es necesario poder analizar para saber qué es lo que ha hecho esa persona en el último momento, con quién se ha comunicado, qué páginas ha visitado, si ha llamado a alguien. Otro ejemplo, temas de blanqueo, por ejemplo, que se hacen muchas entradas de registros en empresas. Si es una empresa grande, tiene grandes seguidores, entonces es imposible hacer una entrada de registro y llevarte todo ese material. Entonces lo que hacemos es hacer una intervención y llevarnos el material que es necesario para continuar esa investigación. Hemos dado varios cursos de formación en el que se ha instruido sobre cómo hacer esas entradas de registro que garantizan la intervención de esos equipos y posteriormente cómo investigar o analizar ese material que se ha intervenido. Bueno, espero les haya gustado este, esta información sobre la informática forense. Espero haya sido de su agrado. Gracias por la atención.